Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bienvenidos al Ministerio Evangelismo Cubano Cordero del Pastor. Me presento, Isandy Cajías García, su hermano en la fe. Y hoy tenemos la gran oportunidad de estar compartiendo un testimonio súper poderoso. Les puedo adelantar que este versículo que acabo de recitar, de decir al principio del testimonio, es en lo que va a estar basado todo sobre lo que vamos a estar hablando. Es un testimonio donde hay evangelio, es un testimonio en donde hay muerte, es un testimonio en donde hay resurrección y es un testimonio donde el protagonista principal es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy compartimos con un ministro de Dios que, conocido por Moisés, tiene varias responsabilidades dentro de una iglesia que precisamente estamos hoy aquí, Velascoaín 354A, y vamos a estar compartiendo con él. Y sepa usted que toda esta hora de testimonio, usted va a sacarle un provecho. ¿Por qué? Porque va a ser ministrado usted, va a ser ministrada su casa, va a ser ministrada su familia y va a conocer verdaderamente la obra que está haciendo nuestro Dios y Padre en nuestra gran nación que es Cuba. Moisés, preséntate con las personas que nos están viendo. Sí, y Sandy, gracias, muchísimas gracias por la oportunidad que el Señor me está dando a través de ti para poder ministrar el testimonio que realmente es impactante para mi vida y creo que va a ser de mucha bendición para muchas vidas que me van a estar oyendo. Me llamo Juniel Moisés Gaitén, tengo 41 años, soy evangelista e intercesor en la iglesia Casa de Dios. Y ha sido un privilegio que el Señor me haya dado la oportunidad, después de haberme apartado y regresar, y la oportunidad de ministrar en la iglesia Casa de Dios, y espero también que pueda estar ministrando en otros lugares para que este testimonio llegue a las naciones también. Moisés, como eres conocido popularmente, porque ya le acaba de decir que Moisés específicamente es su apellido, ¿verdad? Quisiera que nos especificara aquí, ahora mismo, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama esta congregación? ¿Qué tiempo llevas aquí? Ya nos mencionaste que eres evangelista y además cumples el rol de intercesor. Queriendo yo destacar, además, que eres miembro del equipo de trabajo del evangelista Luis Miguel Douner Agüey, Sí, que ese fue el punto de comienzo de contacto donde nos conocimos. Bueno, dinos en qué iglesia estamos. Ahora mismo estamos en la iglesia Casa de Dios en Velascoaín 354A, entre San José y San Rafael. Nos encontramos acá sirviendo al Señor y, como bien decías, conocí a Luis Miguel y eso fue una muy grande bendición para mi vida, porque él en un momento estuvo presente, en un momento tan difícil de mi vida, estuvo presente y Dios lo usó para bendecir mi vida. Y llevo acá en la congregación ya cerca de 3 años, aunque realmente no estaba activo. Y debido a que no estaba activo, sino más bien estaba en cuanto al negocio, dedicado más a los negocios. Y luego que no estaba tan activo en los negocios, me fui ya alejando, que luego más adelante quiero hablarte sobre eso. ¿Cómo se llama el pastor de la congregación donde nos encontramos? Sí, el pastor en la congregación donde nos encontramos se llama Delio Frometa Durañón. Es mi pastor y le doy muchísimas gracias a Dios porque realmente también me ha dado la oportunidad de servir aquí al Señor en Casa de Dios. Bueno, Moisés tiene mucho testimonio y con él podríamos estar hablando no solamente una hora, podríamos estar hablando 2, 3 horas de testimonio y usted, estoy seguro, si sigue Evangelio, va a estar interesado. Pero quiero resaltar que el testimonio que usted va a escuchar ahora acerca de Moisés no puede tener
toda la especificidad, detalles, porque son cosas que hemos acordado por el bien común del entrevistado y de las personas involucradas, pues reservarnos el derecho de dar ciertos detalles. Aún así, Moisés, yo quiero que tú inicies desde Camagüey, porque es camagüeyano, desde Camagüey, cómo fueron tus inicios en el Evangelio, y te pido además, por las condiciones propias del lugar donde estamos, una iglesia que está activa, hay un trabajo fuerte en esta iglesia. Amén. Mañana, o sea, el día posterior a la grabación, va a haber bautisterio aquí en la iglesia y están los preparativos. Si usted escucha un ruido ambiente, escucha algo fuera de lugar, es porque se está trabajando fuertemente, y les pido al ministro Moisés, evangelista e intercesor, que eleve un tanto el nivel de la voz. Empieza tu testimonio desde Camagüey, Moisés. Sí, como bien decías, Sandy, soy de la provincia de Camagüey y vengo de Camagüey con la gracia del Señor de bendecir acá a La Habana. Pero antes empecé conociendo al Señor a la edad de 14 años. Dios me da la bendición de conocerle por medio de una pregunta y yo ni tan siquiera sabía que era el Señor. Yo me paraba en la puerta de mi casa y yo me preguntaba en la puerta de mi casa, ¿existe Dios? ¿Tiene que existir un Dios? Esa era mi pregunta todos los días a la edad de 14 años. Y en una ocasión estaba pasando por frente a casa de mi tío y escuché una alabanza, una música tan linda, tan preciosa, y yo quería saber de esa música. Y un día le pregunto a mi tío, ¿y esas músicas tan lindas que tú pones cuando yo paso por acá? Y él me dice, son cristianas, son música cristiana. Y a partir de allí me dio la curiosidad de empezar a visitar el culto, porque él me invitó, de hecho, me dijo, cuando quieras puedes venir. Y así empecé visitando, pero todavía me seguía diciendo, tiene que existir un Dios, tiene que existir un Dios, porque yo salía a la puerta y veía las nubes, veía el sol. Un Dios tuvo que haber hecho esto tan lindo, tan ordenado, y así sucesivamente. Luego que me bautizo en el año 2000, porque ya entré en el conocimiento más profundo con el Señor, me bauticé en la iglesia Palabras de Vida sobre la Roca con el pastor Orson Vila Santoyo y Noemí Morales de Vila, mi pastora, que la bendigo donde quiera que esté, esa pastora tan preciosa que Dios me dio, me incluyó y me ayudó mucho en el crecimiento espiritual. Y realmente fue algo maravilloso. En esa iglesia crecí, en esa iglesia Dios me nutrió, me enseñó y fui creciendo. Gracias a Dios fue algo que en mi vida se fue insertando, el desarrollo del evangelio, el conocimiento, la palabra de Dios, y así pude entrar en una casa célula donde se me permitió predicar la palabra del Señor por un tiempo. Luego, al pasar del tiempo, quise venir para acá, para La Habana, asuntos económicos, aunque sabía que Dios también me estaba llamando a una misión específica de predicar el evangelio en las calles de La Habana. Luego que llego acá a La Habana, siento que debo trabajar y congregarme al mismo tiempo. Empecé congregándome en varias congregaciones y trabajando, pero tuve un momento donde me quedé sin economía, donde me quedé sin finanzas. Llegué hasta a dormir en la calle, llegué a dormir en el Parque Curita, muchos lo conocen, llegué a dormir en la terminal, llegué un momento incluso a dormir en un garaje donde un amigo me dijo que voy a mostrar a un señor acá a ver si él te da la oportunidad de dormir en su garaje. Y así mismo fue, le puse cartones al garaje en el piso y allí dormía. Y pasé un cierto trabajo, pero Dios luego me fue levantando y me fue apoyando, me fue levantando hasta que logré recuperarme con una nueva economía y entrar en negocio. Pero el negocio me fue alejando, me fui de un extremo a otro, de no tener a tener, pero irme alejando poco a poco y paso a paso. Empecé a alejarme, el afán, el deseo de tener más dinero, el deseo de tener más negocio, abrir más cafetería, el deseo de tener mesas, sobre todo mesas, pero me fui alejando, como bien le decía. Y nada, allí en ese momento Dios ya me empezó a llamar, me decía Moisés, se me manifestaba por sueño, que debía regresar a la casa del Señor, que debía servir, que yo había sido llamado para servir, no para estar afanado ni enredado en los negocios de la vida. Y yo no hacía caso.
Él me lo decía una y otra vez y yo no hacía caso. Y tuve incluso varios problemas en la calle porque realmente ya mis actitudes no eran agradables a la presencia del Señor. Y cuando tus actitudes no son agradables, pues estas cosas pasan. El enemigo toma ocasión en tu carácter y te va deformando y ya no tratas igual a las personas, ya no amas igual a las personas y te afanas tanto que el dinero, no es que ciegue el dinero, pero el amor al dinero es lo que ciega y el enemigo toma ocasión eh, por ahí. Luego, recuerdo un hermano mío llamado Joel Macy, que él siempre me decía, Moisés debe de ir a la iglesia, Moisés debe de ir a la iglesia. Y yo le decía, sí, 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 yo voy. Pero no iba, realmente no iba. Luego él me lo volvía a decir, incluso me lo escribía, Moisés, regresa, regresa. Pero yo incluso llegué a pensar, debo coger por la calle de atrás o por la calle de adelante, porque O sea, lo estabas evitando. sí, lo estaba evitando porque se me va a aparecer otra vez. Si yo paso por la casa de él, se me va a aparecer y a decirme que regrese. Fue un varón perseverante, ¿verdad? Sí, no, él perseveró muchísimo. Le doy gracias a Dios por Joel y perseveró muchísimo. Y el Señor me hablaba también por medio del teléfono. Cada vez que abría el teléfono me encontraba una predicación, ya sea de Oscar Bertrán, de Luis Miguel. Me encontraba con predicaciones de un evangelista aquí en Casa de Dios, Adoni, de José, de Manolito. Y eso me confrontaba porque yo decía, mira por dónde van ellos y mira por dónde estoy yo. Ya ellos van en la delantera. Y yo realmente sabía que me estaba quedando atrás, pero seguía en los negocios, seguía en estos asuntos del dinero y nada, hasta que un día, todo hasta que un día llego acá a la iglesia Casa de Dios, recuerdo un jueves 11 de septiembre del 2025, creo que apenas hace, sí, Yo quiero especificarle a las personas que te están escuchando, Moisés, que esta es la parte donde yo estoy diciendo que se está resumiendo testimonio. Hasta aquí Moisés tiene un testimonio poderosísimo. Pasó hambre, necesidad, así mismo. dormir en un parque, dormir en una terminal, dormir en un garaje, llegar a tener, recuperarse, llegar a tener una prosperidad económica. Y él está diciendo que el afán, el amor al dinero lo apartó de la iglesia. Entre ambos podríamos hasta aquí debatir 1 o 2 horas. Pero quiero que usted entienda que este no es el centro del testimonio. O sea, si usted tiene la posibilidad de conocer a Moisés, de encontrárselo por aquí, por Centro Habana, Amén, pregúntele este testimonio, amén, amén, que él le dé sus experiencias, amén. porque hasta aquí es un testimonio poderosísimo. Pero si le estoy diciendo que hasta aquí es poderosísimo y estamos resumiendo, usted va a ver lo que este hombre de Dios va a expresar a continuación. Continúa, Moisés. Sí, era la noche del 11 de septiembre. Bueno, realmente en la mañana yo había venido a Casa de Dios al ayuno. Quería reconciliarme con el Señor en la mañana, porque sabía que no estaba haciendo las cosas bien. Ya luego de haberme alejado, de haberme apartado, no estaba haciendo las cosas bien. Y mi vida había entrado en un valle de confusión muy profundo. Era un llanto muy profundo en mi corazón de arrepentimiento porque no estaba bien delante del Señor y quería servir al Señor y veía hombres de Dios que estaban sirviendo al Señor y yo pudiendo estaba atrás, enredado en los negocios de la vida cuando sabía que había nacido para un propósito, para predicar su palabra, para alabar y glorificar su nombre. Luego de ese ayuno en Casa de Dios, salí y en la noche estuve en el Parque Curita. Y ahí en el Parque Curita estuve con un pastor llamado Jordi, que lo aprecio mucho, junto al equipo. Lo que tengo te doy ahí en el Parque Curita. Y ahí en el Parque Curita, luego después de interceder y clamar y predicar allí y oír predicaciones, fue muy lindo esa noche. Salí y mientras salía, le digo 11 de septiembre del 2025, mientras salía, me dirigía hacia un lugar y en esa calle pasó un suceso que no lo esperaba, fue algo sorpresivo, algo sorprendente para mí. Fui apuñaleado varias veces fui apuñaleado en el pecho y fui apuñaleado en la espalda. Y eso me causó grandes pérdidas de sangre. Yo empecé a caminar por la calle que transitaba y
cuando miro, veía que la sangre seguía saliendo a chorro y salía saliendo a chorro. Y yo tratando de detener aquel fluido de sangre, me puse la mano en el pecho para tratar de detener el fluido de sangre y metí estos dos dedos. Y cuando meto estos dos dedos aquí en este costado, los dos dedos se me fue para adentro y era un orificio, un hueco ahí adentro. Y yo empecé a quebrantarme en la presencia del Señor. Y yo decía, Señor, ayúdame, ha sido un momento muy difícil, ayúdame, no quisiera morir en este momento, no estoy bien, no he hecho las cosas bien, no ando en los correctos pasos que debieran dar. Y en ese momento me vino un llanto y un clamor, Señor, me arrepiento, ayúdame, ayúdame. Pero incluso llegué a pensar que iba a morir. Y le dije, Señor, si muero, que caiga en tus brazos, era mi frase más profunda hacia él. Si muero, que caiga en tus brazos, pero sí necesito que me perdones porque me afané, me alejé, me aparté de ti cuando nunca debía haberlo hecho. Y caminé, seguí caminando alrededor de 4 cuadras, desde el suceso hasta la unidad de Zanja de policía aquí en Centro Habana. Y allí cuando llego caminando no hubo nadie quien me socorriera. De hecho, yo estaba caminando, pasaban personas, carros incluso, pero nadie me socorría. Es que a veces hay un momento donde Dios tiene que permitirte que estés solo para que te encuentres solamente con Él, para que sea Él solamente quien te ayude y veas que no hay hombre alguno que te pueda extender la mano, sino es Él y Él que se mueve a través de hombres para ayudar. Y realmente fue algo difícil, fue un tramo caminando, viendo la sangre como salía y no podía controlarla. Y solo pensé, casi estoy a punto de morir. En ese momento pensé en que los negocios de nada me servía, el dinero de nada me servía, la casa que me compré no me servía para nada. Pensé en mi mamá, incluso mi mamá estando en Camagüey, yo estando en La Habana, ahora voy a morir lejos de mi mamá, voy a morir lejos de mi hermano. Incluso pensé en muchas cosas, planes que tenía, proyectos que tenía, pero en el camino iba caminando con la mano en el pecho, soltando mucha sangre, mucha sangre. Llegó un momento en que estaba mareado, ya casi no veía, casi no oía, a veces veía, a veces no, y así. Y caminando alrededor de 4 cuadras, llego a la unidad de Zanja y allí caí, justamente allí caí, y entre mirar así, entre opaco, veo unos policías frente a mí. Y eran como 6 policías, ellos estaban conversando, pero 2 de ellos salieron inmediatamente y dijeron, miren, miren, ese muchacho está apuñaleado en el pecho. Y salieron corriendo y dejaron sus papeles allá adentro en la oficina, ahí en el buró donde estaba. Y salieron corriendo rápidamente para montarse en la patrulla y auxiliarme. Me montaron en la parte de atrás de la patrulla y eso fue algo impactante. Quiero agradecerle a Dios por esos 2 hombres. No lo conozco ahora mismo, pero tal vez si en algún momento puedan ver este testimonio y escucharles, les bendigo en el nombre de Jesús y sepan que la Biblia dice que debemos orar por las autoridades, debemos orar por los policías, debemos orar por ellos, porque mire quién me socorrió. Dios puso en el camino a esos policías y le doy muchísimas gracias a Dios. Luego que me pusieron en la parte de atrás de la patrulla, ellos incluso me animaban. Había momentos donde yo me iba y su ánimo me despertaba. Ellos me decían, estás allí, me gritaban una y otra vez, estás allí, estás allí, estás allí. Y yo le decía, sí, sí, eso era lo que me despertaba. Estaban buscando como no dejarme morir. Y les doy gracias a Dios por eso, realmente. Pero en ese momento yo decía, se me está escapando la vida, se me está yendo la vida, estoy perdiendo la vida. Dios mío, ayúdame, ayúdame. Si muero, perdona mis pecados. Yo sé que el cielo existe, yo sé que el paraíso existe, que hay un alma y también sé que hay un infierno, pero yo decía, quiero que el Señor me perdone en este momento y entrar al cielo juntamente con Él. Sabía que eso era algo de arriesgarse porque un momento que no estaba bien, solo Dios podía salvarme en ese momento. Aquella patrulla iba a una velocidad impresionante, pero impresionante. Yo sentía aquel ruido, La era vibración. la vibración y todas esas cosas me mantuvieron activo hasta que llegué al hospital. Llegué al hospital, todavía estaba consciente entre lo que veía, no veía, se me iba la visión por momento, la audición por momento, entienda, había soltado mucha sangre, muchísima sangre. Y luego llegué allí, me atendieron muy bien, le doy gracias a Dios por ese equipo que estuvo allí al frente atendiéndome, un equipo maravilloso, muchos de ellos, pudiera mencionar su nombre, de hecho lo sé,
y le doy gracias a Dios, entre ellos el cirujano general Miguel Bernal, que tuvo una muy buena atención con su equipo en el Calixto García hospital. Y allí, nada, hubo un momento en que perdí la conciencia, ya hubo un momento en que no supe más de mí, y en el momento que no supe más de mí, me inclino hacia abajo y cuando miro mi vista hacia abajo, veo mi cuerpo tendido en la camilla y me veo como quedé semi sonriente, pero me dije dentro de sí, estoy muerto, eso es que estoy muerto. Yo no me lo podía creer realmente. Quiero que especifiques algo para que las personas entiendan lo que tú acabas de decir. Yo te pregunto y tú me dices un sí o un no. Tú estás diciendo que llega un momento donde tú estás acostado en la camilla y tú te ves en el espíritu a tu cuerpo físico en la camilla. ¿Es eso lo que tú acabas de Sí, decir? sí, correcto, correcto, es eso. Yo estaba en el espíritu y cuando miro hacia abajo veo mi cuerpo. O sea que es una señal de que al ver mi cuerpo ya yo no estaba en mi cuerpo. Correcto. Y eso sucedió en breve, fue algo, cuestiones de segundos. Y luego que me quedé mirando mi cuerpo y sonriente, semisonriente, dije, estoy muerto. Y entré en un estado de desesperación, un estado de desesperación muy profundo. Y dije, Dios mío, sálvame. Empecé a decir, Dios mío, sálvame. Dios mío, ayúdame. Pero hubo un momento en que mientras yo estaba clamando, levanto entonces mi vista hacia arriba. El cuerpo lo veo abajo muerto, pero cuando levanto mi vista hacia arriba, veo mi vida completamente. Veo mi vida en forma de cuadrito, desde que nací hasta que caí allí en Zanja. Y vi todos los sucesos que había hecho, buenos y malos. Allí se me presentó todo, desde que nací, entienda. Allí no se escondió nada, no se ocultó nada. Todo era en forma de cuadrito así. Cuando miré, que vi las cosas malas que había hecho, dije, bueno, tengo que justificarme y empecé a mirar esas cosas malas y a querer decirle, Señor, pero perdóname estas cosas malas. Pero cuando intenté decirle perdóname y hablarle, me di cuenta que ya no podía hablar. Ya era un momento donde no podía hablar y entonces dije, no puedo hablar, entonces es que estoy muerto. Y fue muy fuerte, entré en más desesperación todavía, empecé a buscar hacia los lados, era algo que estaba muy desesperado, era como que no tenía nada, no tenía a nadie quien me socorriera allí, porque allí le digo algo, no está mamá, allí no está papá, cuando usted muere, allí no está el nieto, ahí no está el dinero, allí no está el negocio. Allí solo está un estado de desesperación si no estás en Cristo, si no estás en el Señor, un estado de desesperación, es algo terrible entre ese proceso, entre ese trance, es algo muy fuerte. Yo quiero, Moisés, que nos especifiques tanto a mí como a las personas que nos están viendo esos cuadritos. Tú lo llamas cuadritos, pero se veían en forma de foto, en forma de video, en un televisor. Especifícanos eso. Sí, era como en forma de foto. Realmente era como si le hubieran tirado muchas fotos a mi vida, desde el inicio hasta que caí en Zanja. Eso fue algo muy fuerte porque no lo esperaba, fue sorprendente. Y yo miro y veo todas las cosas secretas que yo había hecho, todas las cosas buenas, todo, se me mostró todo, pero era como así, como en forma de foto. O sea que el Señor tenía toda mi vida, todo el recorrido de mi vida, la tenía en sus manos y me lo mostró. Y tú especificas que al querer justificar acciones malas, que también le podemos decir pecados cometidos, no podías hablar. Ya en ese momento que yo quería justificarme y quería decir, Señor, esto lo hice por esto, esto lo hice por aquello, ya en ese momento no podía hablar. Era como que ya no se me permitía en ese momento hablar, que solo era mirar, solo lo que podía era mirar nada más. Bueno, Moisés, continúa a partir de ahí porque el testimonio se está poniendo interesante. Sí, realmente fue impresionante. Luego de ese momento que vi o sea, todas las fotos, entré en ese estado de desesperación. Tengo otro impactante momento muy fuerte que miro hacia el frente y cuando miro hacia el frente veo como una caja de muertos frente a mí, pero en la caja del muerto había así alrededor como muchos muñequitos, no se les definía la cara, pero sí podía oír sus burlas, se estaban burlando de mí y alrededor de la caja de muertos estaban dando vueltas y una y más vueltas y una y más vueltas alrededor de la caja de muertos.
hay personas aquí, Moisés, que no creen en la parte espiritual. Y estos muñequitos que tú estás describiendo, también nosotros les podemos llamar dentro de las varias categorías para que nos entiendan demonios, espíritus inmundos. Quiero que describas esos muñequitos. Que tú le dices muñequito, quiero que lo describa para que la persona entienda qué fue lo que tú viste. Sí, realmente era como especie de neblina, eran como especie de neblina, no estaban formados como los cuerpos de nosotros, Correcto, eran así como en algunos casos que se podía ver o visualizar como transparente en ocasiones, o sea, no tenían cuerpo físico, correcto. como que se formaban y se deformaban a medida que daban vuelta alrededor de la caja de muertos. Pero lo cierto es que sí, la Biblia le llama que son demonios y que también son espíritus inmundos. Estos son malos porque obviamente se estaban burlando de mí. Era una burla continua, se alegraban de que yo ya me había muerto y de que lo que me esperaba era esta caja de muertos y por ende el final de mi vida. Pero realmente en ese momento de desesperación, yo me pude percatar también de que mi cuerpo estaba entrando como en un nylon. Esa fue otra de las visiones que pude tener. Claramente lo vi, que mi cuerpo entraba como en especie de un nylon. La caja de muertos estaba atrás y ellos seguían dándole vuelta, eran demonios dándole vuelta a la caja de muertos. Y un zipper negro que me lo empezaron a subir para cerrar ya el cuerpo. Y en ese momento que el zipper va por aquí, por el pecho, una luz muy grande, resplandeciente, viene a una velocidad impresionante. Yo miro así detrás de la caja de muertos y veo que a velocidad se acerca aquella luz y se acerca y se mete dentro de la caja de muertos. Y porque luego, te digo, me veía ya dentro de la caja de muertos, no sé de qué manera, pero fue algo impresionante, y dentro del nylon. Pero esa luz se metió dentro de la caja y dentro del nylon y se paró frente a mí. Y en ese momento, cuando la luz se para frente a mí, yo le digo, voy a morir, voy a morir. Y de medio de la luz sale una voz que me dice, Moisés, no vas a morir. Y esa voz, cuando me habló, mi alma como que empezó a alegrarse, a motivarse, porque dije, wow, gracias Señor. Ya sabía que era el Señor, de alguna manera ya sabía que era el Señor, aunque era una luz, pero sabía que era el Señor. Y repentinamente aparecemos en un lugar. Repentinamente aparecemos en un lugar. La luz que estamos hablando es la típica luz que nosotros decimos o que vemos normalmente en nuestras casas, en nuestros hogares, un foco de electricidad, o era una luz más tensa, más intensa, perdón. No, realmente no hay luz en la tierra como para describir ese tipo de luz, porque si ahora te pones a mirar la luz que tenemos acá y en comparación con la que yo vi en el mundo espiritual, nada tiene que ver, era algo muy brillante, realmente era algo sobrenatural. Realmente yo nunca en mi vida había visto una luz de este tipo, una luz impresionante y sobre todo, además, salir una voz de en medio de aquella luz. Y luego ya cuando llegamos a ese lugar, un lugar muy amplio, pero era muy misterioso porque era diverso en muchas cosas. Vi como especies de casas, como especies de túneles, habían lugares oscuros, habían otros más claros, vi escaleras también, habían cosas que realmente ahora con palabras humanas no podría describir porque realmente en la tierra no la he visto, no he podido ver estas cosas en la tierra, pero lo importante fue que iniciamos una conversación. Y ya cuando iniciamos una conversación, él está al lado mío. Cuando yo miro al lado mío, ya yo veo su rostro completo en luz, pero puedo ver desde los hombros para abajo definición. Era como que una falda larga y sandalia, pero esas faldas largas estaban llenas de brillo, llenas, una luz resplandeciente, si te pudieras decir, incluso más que el sol, porque era algo pero lo impresionante es que se me daba acceso a mirar aquella luz, se me daba acceso y podía mirar aquella luz, pero sabía ya que era el Señor porque iniciamos una conversación y en medio de esa conversación él empieza a hablarme, Moisés, no vas a morir. Y yo le dije, pero estoy muerto. Y él me dijo, Moisés, eso es para testimonio.
y quería incluso hablarle del suceso, pero cómo es posible que haya sido apuñaleado y cómo es posible que a pesar de todas las cosas que hice, creo que quería conversar un diálogo más abierto con él, pero en esa parte él solo me decía, es para testimonio, es para testimonio, es para testimonio. Y me alegré porque ya estaba conversando con él, ya estaba dialogando, ya ahí no sentía desesperación. Ya ahí me sentía seguro, me sentía incluso contento, llegué a sonreír, empezamos a caminar y empezó a hablarme varias cosas de mi vida y cosas de la iglesia, cosas del futuro, incluso me empezó a hablar cosas también que en algunos casos me dijo que no debía contar, que todavía no era el momento para contar, pero fue maravilloso, fue una intervención maravillosa. Incluso le empecé a decir, ¿y qué va a pasar con mi voz? Porque siempre había predicado la palabra del Señor, aunque me había alejado del Señor, pero todavía en ocasiones predicaba la palabra del Señor, enseñaba incluso a algunas personas cercanas. Y él me dijo, a tu voz no le va a faltar nada y no le va a pasar nada. Y yo me quedé impresionado con eso, porque yo dije, bueno, voy a seguir predicando, voy a seguir alabando al Señor, voy a seguirle cantando. O sea que la voz profética va a seguir fluyendo. Y seguimos adelante. Él me llevó por un lugar, pero hubo un momento en que él se fue adelante y como que me dejó atrás, no porque era como algo intencional, me di Correcto. cuenta porque siguió y se metió como por un lugar y entró por un lugar, pero yo empecé a decir, bueno, ¿y por qué se va y me deja? Pero dije, detrás de mí yo estoy muerto y delante está él, bueno, pues atrás no tengo nada que hacer. Para adelante. Voy para adelante y salgo como que corriendo. En realidad era como si me estuviera trasladando. Es algo impresionante porque es como estoy corriendo, pero avanzo, pero no avanzo, como si tuviera una nube en el aire. Sí. Pero enseguida fui hacia adelante buscándole, le voy a buscar, tengo que encontrarlo porque solo no me quiero quedar. Que no se Y me pierda. no se me pierda. Y entonces cuando voy a doblar por donde él dobló, de repente veo frente a mí una especie de arco como un túnel. Y se hace así frente a mí un arco y aparece una luz brillante. Y en medio de esa luz aparece él. Y mientras él va descendiendo, se va apareciendo una escalera, se va formando una escalera. Y él va bajando lentamente por esa escalera, paso a paso. Y yo me quedo impresionado mirándole, diciendo, wow, no se me fue, gracias, está aquí. Y iba bajando lentamente. No le podía ver su rostro, incluso cuando él llega frente a mí y se para frente a mí, le digo, hemos conversado mucho, hemos hablado mucho, pero no me has mostrado tu rostro. Y me dijo, Moisés, mi rostro no lo puedes ver. Pero yo insistía, sí, pero hemos hablado mucho, o sea, adjudicando la conversación a que debía mostrarme su rostro, Correcto. por si ya habíamos conversado bastante, que más quedaba que me mostrara su rostro. Y una vez más me repitió, Moisés, mi rostro no lo puedes ver. Yo no insistí más, ya esa voz era una voz un poco más fuerte porque él quería hacerme saber que no estaba preparado para ver su rostro. Y luego seguimos conversando, seguimos dialogando y me empieza a hablar sobre mi vida en lo personal, me habló incluso de mi futuro, de las cosas que voy a pasar, me va a usar, me dijo que voy a usar en predicaciones, en enseñanza, en sanidades, incluso me habló hasta de países que iba a visitar y lo que iba a hacer, incluso a tocar piano también, me habló de tocar piano. Yo en estos momentos no sé tocar piano, se lo confieso y se lo digo. Si usted me pone ahora mismo a tocar piano, tápese los oídos, por favor. O sea, es un paso próximo Sí. es ser pianista. Sí, sí, o sea, creo que va a ser algo sobrenatural, lo creo que Dios lo va a hacer sobrenaturalmente, que cuando toque piano, es uno de los países que él me dijo, los enfermos se van a sanar, y que bueno, que así sea, la palabra de Dios se cumple, y la palabra de Dios tiene cumplimiento en su tiempo debido. Y una de las cosas que me impresionó es acerca de su iglesia, me hablaba acerca de su iglesia, ama a su iglesia, él ama muchísimo a su iglesia. De hecho, me dijo, yo amo a mi iglesia, pero me impresionó que habían iglesias que estaban en un estado como la iglesia que habla Apocalipsis, que hacen muchas obras y tienen nombre de que están vivas, pero realmente están muertas, y personas que realmente estaban así como yo. Estaban en los afanes, estaban en el dinero, detrás del dinero, de los negocios, de tener negocio y abrir más negocios, de tener casa y tener más. Y aunque muchos de ellos estaban sirviendo en el ministerio y tenían dones, sin embargo, no tenían su presencia.
no tenían su presencia, fluían con los dones, predicaban, enseñaban, pero sin su presencia. Y eso es un estado muy, muy fuerte, muy fuerte. De hecho, hubo un momento donde me quebranté, pero seguimos conversando. Luego él me lleva hacia un lugar espacioso y podía ver luces muy grandes, pero esas luces estaban en casas. Las casas no estaban definidas como en colores, como lo vemos hoy en lo natural, rojo, verde o azul, estaban definidas en luz brillante. Entonces, las casas que yo veía eran de luces, pero acto seguido veía casas que estaban en oscuridad, en mucha oscuridad, y casas con luces y casas oscuras. Y me impresionaba aquello porque yo decía, wow, así mismo como están las casas en la tierra. Mucha gente tiene casas bonitas, tienen casas hermosas, tienen casas con todo adentro, amuebladas, lleno de muchos lujos, pero realmente lo que define en el mundo espiritual a las casas no son los lujos que puedan tener, sino la luz que pueda tener. Ya sea que esté en luz o no esté en luz, es lo que define una casa. Y eso me impresionó también. Luego seguimos, me impactaba mucho la luz de su vestido, sus sandalias, sus pasos, pero algo que me impactó mucho de él es su ternura y su amor. Nunca sentí condenación en todo el trayecto de la conversación. Nunca sentí que me señaló, nunca sentí que me dijo, Moisés, hiciste esto, aquello, no, para nada. No fue tu acusador. No fue mi acusador, fue tan tierno, fue tan dulce, y eso me dio una seguridad y una certidumbre de estar con él, que yo decía, wow, hubo un momento en que llegué a pensarlo, no quisiera salir de al lado de él, no quisiera. Pero su voz era muy dulce, su voz era muy tierna, su voz era muy agradable, y eso se me quedó. O sea, ahora mismo mi vida está marcada con esa voz de ternura. Es que entiendo, a veces se predica lamentablemente un evangelio de juicio, un evangelio de condenación, pero yo entiendo que lo que va a atraer a las personas es el amor de Dios. El amor es lo que atrae a las personas, el amor es lo que abraza, el amor es lo que cura las heridas que están abiertas, el amor es lo que sana, el amor es lo que levanta, el amor es lo que ayuda, fortalece. Evidentemente eso fue lo que me hizo quedarme a su lado por todo el tiempo de esa conversación. Pasaron muchas cosas, realmente fue fuerte, fue agradable. Sí, les digo, a ver, tengo mucho que contar porque Dios es bueno. Si hay algo que quiero hacerles saber a la iglesia y al mundo entero, de que Dios es bueno y de que Él no viene a juzgar, sino a salvar. Así lo dice la Biblia, y me salvó, me ayudó. En ese momento en que estábamos conversando, también me habló acerca de mis actitudes, pero mis actitudes cómo iban a ser. O sea, y yo me veía enseñando y predicando, pero con un amor tierno, enseñando con algo dulce, algo que no era yo realmente. O sea, me estaba mostrando el hombre que debía ser, y los proyectos que debía seguir. Dios, vaya, fue muy bueno, muy bueno. Hubo un momento en que salimos y entramos por un lugar, por un cierto lugar, y en ese cierto lugar yo le hice una pregunta acerca de mi vida en lo personal, y él me respondió. De hecho, él me dijo que iba a progresar, iba a ayudar a muchas personas. Y le doy gracias a Dios porque eso lo sentí siempre en el corazón cuando lo conocí, y me lo confirmó en ese momento. De hecho, era palabra de él mismo, que me iba a ayudar y que me iba a progresar para ayudar a muchas personas. Y creo que esa es una de las gracias del Señor, que estoy pronto a ayudar a muchas personas en el nombre de Jesús, porque hay muchas personas necesitadas, muchas personas afligidas, muchas personas que están heridas y que necesitan la ayuda del Señor. Y luego ya entramos en un momento donde llegamos al principio, de donde empezamos la conversación. Y él como que se hizo un giro así hacia mí, me miró como despidiéndose, pero nunca me habló de despedida. Se miró, yo sabía que era como que se estaba Lo despidiendo. lo sentiste en el Lo espíritu. pude percibir, pero Ok. nunca habló de despedida. Nunca me dijo, se acabó la conversación. Solo allí quedó y me miró, y en ese momento entré al salón. Pude verme dentro del cuerpo nuevamente. Se me activó algo. Se me activó la audición y se me activó la boca, pero en ese momento no podía ver todavía. Antes de entrar aquí, Moisés, que también está súper que interesante esta parte, yo quiero que tú nos describas
nos detalle más al Señor Jesucristo. Y quiero que me digas, ya tú nos especificaste que su rostro no se veía, pero ¿por qué era que no se veía el rostro? ¿Qué tenía él en el rostro que no se veía? Sí, a ver, el rostro estaba muy iluminado, muy iluminado. Era una luz impresionante. No podía haber definición de los ojos, de su nariz o de oreja alguna o de boca. No podía haber definición de nada. Solo veía luz, una luz muy resplandeciente, pero sí podía ver desde aquí, desde los Quiero hombros. hacerte otra Sí, sí, pregunta. Le decía detrás de cámara a Moisés que lo que estamos haciendo es un retrato hablado con sí, la descripción sí. que le vamos a preguntar. El pelo, ¿se le veía pelo? Sí, realmente, a ver, era sombra entre la luz, era sombra, pero no notaba pelo, no notaba así como tal pelo, porque era mucha luz, Mucha luz. pero sí era como una imagen, una sombra, pero no se podía ver definición, Y porque era las mucha luz. vestiduras, tú decías que resplandecían, pero quisieras que nos dijeras lo que sí viste del cuello hacia los pies, específicamente si eran vestiduras de tela, si eran vestiduras de oro, si tenía algún diamante. Exactamente, tú nos darás la descripción de esas vestiduras. Sí, a ver, o sea, podía ver desde los hombros hacia debajo y la luz que definía aquel traje como si fueran faldas largas, era como dorada, era una luz dorada, tenía que ver con lo dorado, Sí. pero brillaba mucho. Mucho. Y sí, le vi la sandalia, era como una sandalia. Incluso las sandalias brillaban también, pero dentro de las sandalias sus pies, pero era un brillo intenso. Todo en sí era brillo, era lo que podía ver y lo que podía definir, como un dorado así, un dorado resplandeciente, pero era muy lindo, muy bello. No existe realmente, no ¿Tú hay crees, palabra, no tú existe. crees que esa imagen a ti algún día se te vaya a borrar de la cabeza? No, ¿qué va? Jamás se me va a olvidar esa imagen, porque realmente eso me marcó y fue algo que lo llevo todavía en mente. Y en ocasiones yo cierro los ojos y lo veo, porque esa es la imagen que se me quedó. En ocasiones estoy en la casa leyendo la Biblia y empiezo a orar y cuando cierro los ojos, allí veo y recuerdo esa imagen, potente aquella luz, potente aquel resplandor, muy fuerte, realmente no creo que se me vaya a olvidar, jamás se me va a olvidar esa luz, jamás. O sea, te sientes plenamente identificado. Plenamente identificado y sobre todo seguro de que era Él, de que era el Señor hablándome, guiándome y por su ternura y por su amor, no solo por su brillo, sino por su ternura y por su amor. Y le doy muchísimas gracias al Señor por haberme tratado tan bien en medio de un momento donde yo no estaba bien, realmente yo no estaba bien, pero Él sí me trató bien. Tú también en la ocasión previa que nos vimos, me hablaste un detalle específico que quiero que no pases por alto y es cómo era la voz. Descríbenos la voz, a qué sonaba, qué te hacía sentir, cómo fluía contigo esa voz. Sí, a ver, su voz, como bien le decía, era muy tierna y muy dulce, una voz muy agradable. Él, mientras hablaba conmigo, me hacía sentir bien, me hacía sentir que estaba como si estuviera en el aire, como si estuviera flotando. Habría que experimentar esto realmente para poderlo describir con palabras, pero es que Él te habla y cada palabra te hace sentir bien, te hace sentir como estás en una nube, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero realmente su voz es como, ¿qué pudiera decirte? Como para compararlo o sea, asemejarla a una madre cuando le habla a un bebé cuando apenas acaba de nacer, ¿sabes? ¿Qué hace una madre cuando le habla a un bebé? Mi chiquitico, mi Lo mismo. purrututito, sí, lo mismo, ay, qué lindo, ay, esos ojos tan verdes, y los ojos son azules y la madre del bebé lo dice son verdes, porque le dice cualquier cosa, porque una madre se alegra cuando tiene a su bebé y incluso el bebé se empieza a sonreír y tú le haces cosquillita y se empieza a sonreír porque sabe que está cerca de su madre y cuando es bebé pequeño incluso tal vez no la pueda ver, pero sabe que está cerca de su madre porque hay una influencia, hay un poder, hay algo que emana de mamá hacia el bebé. Así era como pasaba con la voz del Señor. Había algo que emanaba de Él, que salía de Él y me daba vida, me daba fuerza, me daba aliento. Creo lo que dice la Biblia verdaderamente, que sus palabras son espíritu y son vida. Sí lo son, porque a mí me estaba dando vida cada vez que hablaba conmigo. Si usted quiere más detalles, ya va a tener que venir a ver a Moisés e interrogarlo, pero
con lo que él ha descrito, creo que tenemos una panorámica nosotros que no hemos tenido esta posibilidad así tan detallada. Y quiero que usted entienda que Moisés no está dando toda la descripción, porque si nos pusiéramos a dar toda la descripción, pues nos tomaría más tiempo. Con lo que él ha dado, yo creo que estamos bastante satisfechos, muchos creyentes en el Evangelio, de saber que estos testimonios en muchas ocasiones los vemos pues en otros países, en otras naciones, en otras circunstancias, y habernos encontrado a Moisés siendo parte del equipo pues de Luis Miguel. Sí. Y cuando yo expreso pues el ministerio que Dios ha puesto en mis manos, todo el mundo me lo apuntó a él. Hoy usted lo ve hablando así, pero es un hombre muy humilde, muy sencillo. O sea, vuelvo y repito, puede acercarse a este hombre de Dios, a este ministro, Gracias. y escuchar de primera mano también Amén, amén. los detalles que, como iniciamos hablando, pues hemos decidido obviar por cuestiones que son personales del propio Moisés. Nos quedamos en la parte donde regresas al hospital y ya tu cuerpo está dentro de tu cuerpo físico, ¿verdad? Amén. ¿Qué sucede a partir de ahí, Moisés? Sí, cuando ya entro y siento que estoy dentro del cuerpo, se me activa la audición y se me activa la boca. Siento que mi boca entra en movimiento y empiezo a escuchar a los médicos, empiezo a escuchar alrededor lo que estaban diciendo. Porque tú estás plenamente en ese momento en recuperación o en plena cirugía. Estoy en plena cirugía todavía, en plena cirugía todavía estoy. Y empiezo a escuchar a los médicos lo que están hablando. Y veo mi boca que se está moviendo, pero sabía que no era yo. Yo decía, pero ¿cómo mi boca se va a estar moviendo? Y empezó mi boca a moverse y luego empecé a escuchar lo que mi boca estaba hablando, pero estaba consciente de que no era yo. Y entonces, mientras mi boca se movía, empezó a hablarle a los médicos que estaban allí alrededor. Y una de las cosas que empecé a oír es que esa voz le decía a los médicos, pueden hacerme las preguntas que ustedes deseen, yo se las voy a responder, lean la Biblia. Ustedes necesitan salvación, eso se lo decía una y otra vez, ustedes necesitan salvación, deben leer la Biblia. O sea, aquella voz le hablaba del Señor, creo que era el Señor hablándole a los médicos que estaban alrededor, porque creo también que Dios quiere salvar a los que están alrededor. O sea, aquel día, en ese momento, en ese instante, tu boca fue canal de bendición para ese equipo de cirujanos que estaban ahí. Exactamente. Yo sabía que no era yo quien estaba hablando, pero sí podía oír lo que se estaba hablando y lo que el Señor le estaba hablando a ellos y cómo ellos respondían a lo que el Señor le estaba diciendo. Y una de las cosas que el Señor les recalcaba mucho era que necesitaban salvación. Necesitaban salvación. Los médicos obviamente tienen un alma, pero también a veces los médicos, debido a que se han naturalizado mucho y han andado con muchos de estos casos, a veces pues se naturalizan mucho, ya sabes, porque es normal para ellos andar con estos casos, pero sí hay un Señor, si hay un Salvador, si hay un guía que se llama Jesucristo y que también desea la salvación para ellos. Tal vez ellos ni se imaginaban que en ese momento el Señor estaba tratando conmigo y todo lo que había acontecido en el mundo espiritual, todos los sucesos que había acontecido en el mundo espiritual. Luego, una de las cosas que sucedió allí es que el Señor le estaba hablando a ellos, pero mientras les hablaba a ellos, algunos de ellos como que se burlaban, como que no comprendían lo que estaba sucediendo, como diciendo, bueno, Él está hablando ahora de la Biblia, en este momento de la Biblia, pero realmente ahora nosotros no necesitamos oír de la Biblia. Y anestesiado que estaba. Y anestesiado, tal vez, ¿qué pudieran estar pensando ellos? O tal vez está alucinando, tal vez, o sea, como le llaman ellos en sus términos médicos, ¿ves? Sin saber, obviamente, lo que me había pasado en el mundo espiritual y que realmente fue algo muy impactante. Luego, el Señor que le requería salvación y le instruía a que fueran salvos, yo tuve una impactante, pero impactante suceso, ¿cómo decirlo? Un suceso donde él le decía salvación, pero ellos como que se burlaban, se burlaban. Y en ese momento yo escucho que el Señor dice, Manuel, Manuel,
no sé realmente allí quién era Manuel o realmente se estaba hablando algo del mundo espiritual, pero dijo, Manuel, cuando tu mamá se murió, yo estaba allí. Y eso fue para mí impactante porque en ese momento escuché cómo los médicos hicieron silencio. Escuché cómo hicieron silencio y aquellos que se estaban burlando porque tal vez no querían escuchar en ese momento acerca del Señor, sino están atendiendo tal vez su trabajo. Ellos estaban burlando, pero fue algo impactante. Hicieron silencio allí en ese momento, hicieron silencio y luego que eso sucedió, ya no supe más de mí. Ya luego de allí no supe más de mí y cuando desperté con una serie de tubos en la boca, desperté con esa sensación de dónde estoy, dónde estoy, Que dónde estoy. calculo que ya ahí estabas en terapia intensiva. Ya allí estaba en terapia intensiva y desperté con esas sensaciones. Algo que me impresionó y no quiero que se me vaya este detalle es que una de las puñaladas fue en la espalda. O sea, recuerda que hablé de las puñaladas en el Sí. pecho, pero una de las puñaladas fue en la espalda. Y mientras estaba allí todavía entre consciente y no consciente en el salón, eh, oí la voz del Señor que decía, en la espalda hay una puñalada, en la espalda hay una puñalada. Incluso hay una doctora, puedo decir, si no la logré ver del todo, pero ella me viró el cuerpo y fue y dijo, hay una puñalada en la espalda, pero ya el Señor me lo había dicho ya el Señor me lo había dicho y luego ya desperté en intensivo y con aquellos tubos, muy incómodo verme así con todos esos tubos, casi no poder masticar, quería masticar, sensaciones extrañas, pero nada, fue impresionante el saber todo aquello que me sucedió porque me puse a meditar en todo lo que me había sucedido allí en intensivo. Luego que salí de intensivo, que quiero dar un detalle, porque allí en intensivo ellos llamaron porque no había sangre en el banco de sangre, sangre O positiva, y no había sangre y tuvieron que acudir a hermanos míos de la iglesia y le doy muchísimas gracias a Dios por ese hermano amado mío que pudo donar sangre. De hecho, él iba a viajar, me cuentan que él iba a viajar y cortó su viaje, interrumpió su viaje y fue rápidamente a acudir al hospital para donarme sangre. Y eso fue una de las cosas que me ha impactado. Dios me ayudó, me dio vida a través de este hermano también, porque él colaboró. Por eso es importante la unidad de la iglesia, por eso es importante el amor entre hermanos en una situación difícil. Que el amor no sea de palabra, sino de hecho, como dice la Biblia. Y luego de eso, pues, estuve allí en intensivo, pero fue algo impresionante porque salgo un domingo. Yo entré un jueves en la noche y se me hizo el ingreso viernes 12. Y, y el domingo salgo justamente para la sala de intermedia. El domingo salgo y eso me tocó el corazón porque habla de resurrección, ¿verdad? Algo similar a lo que le pasó al Señor. Y a partir de allí empecé a darle gracias al Señor. Cosas que se hacen dificultosas en nuestra nación empezaron a aparecer. Incluso la ambulancia para trasladarme de intensivo a intermedia apareció. Los médicos siempre estuvieron atentos. Le agradezco a Dios por esos médicos tan preciosos. Oro por ellos, de hecho, oro por ellos y les bendigo en el nombre de Jesucristo. Y allí estuvieron presentes. Llegué allí a intermedia. Algo me sucedió. Una bacteria me atacó, una bacteria muy fuerte me atacó. Esa bacteria que me atacó, tuvieron que descoserme nuevamente la herida porque me estaba pudriendo todo el pecho, se llama Klebsiella, me estaba pudriendo todo el pecho y para que empezara a drenar, tuvieron que descoserme y aquellas materias empezaba a salir y a salir y a salir. Pero O había sea, algo. la recuperación fue un proceso doloroso. Sí, sí, fue un proceso doloroso, Eso muy, sí lo muy. viviste en carne y hueso. Sí, sí, muy doloroso. De hecho, esas curas eran a sangre fría porque eran curas aquí en el pecho y eran a sangre fría. De hecho, después de la Klebsiella, tuvo un proceso también de cicatrización, etcétera, etcétera, pero había ciertos dolores porque apenas la herida estaba reciente. Me hicieron anteriormente, me habían hecho una pleurostomía.
sea, los que son médicos saben de este término porque una de las puñaladas impactó a uno de los pulmones y ese pulmón quedó muy dañado y me hicieron una pleurotomía para que saliera o drenara el líquido que había allá adentro, la sangre y los residuos empezaran a drenar y a salir hacia afuera y me pusieron un tubo arriba y un tubo acá abajo y ahí tengo las marcas, ya sabe, pero el Señor fue tratando conmigo. Sucedieron muchas cosas impresionantes en intermedia. Les digo, muchas cosas realmente. Esta bacteria, después que estaba haciendo su pequeñito estrago, sabía que no iba a durar mucho, porque ya el Señor había dado una palabra de que yo no iba a morir. O sea, la bacteria de ninguna manera me iba a matar. Entonces, pero sí había esa cura, ¿sabes? Esa cura que se hace dolorosa. Pero ahí estaba el Señor conmigo en los tratamientos magníficos, el apoyo de los médicos magníficos, mi familia, un apoyo especial, pero la iglesia, quiero resaltar mucho eso porque tengo muchísimos hermanos, y no solo de la iglesia local, pero muchísimos hermanos estaban orando por mí desde incluso los Estados Unidos, en la congregación del apóstol Bernardo, en la congregación del pastor Jordi, en la congregación local, evidentemente, hermanos que no me conocían empezaron a orar y a clamar por mí. Son muchos nombres, si pudiera mencionar aquí, nos tardaríamos porque son muchísimos nombres, personas que realmente me apoyaron con todo su corazón en la atención con los alimentos. Quiero darle gracias a Dios también por la presencia de Luis Miguel, que coordinó un equipo para que me apoyaran allí en el hospital con el alimento, con el avituallamiento, con la sábana, con todos los recursos necesarios para que yo y mi familia pudiéramos mantenernos allí en condiciones agradables en medio de esa situación y lo más confortable posible. Realmente la iglesia me apoyó, me ayudó, me bendijo y eso es una de las cosas que tengo hoy en día, un compromiso muy grande con Dios y con su iglesia, con su amada iglesia, que estuvo allí cuando yo verdaderamente lo necesitaba. Gracias a mis hermanos, realmente le estoy muy agradecido a todos, a todos. No menciones muchos nombres porque... Bueno, ya con estos agradecimientos entendemos también las palabras que brotan de tu corazón para tu iglesia, para los hermanos en la fe que verdaderamente no son solo de tu iglesia local. Eh, Estuvimos hablando que en tu proceso de recuperación tú veías una figura que se aparecía, te miraba, cogía un parte, se iba. Explícanos qué era eso. Sí, eso también me impresionó mucho porque mientras yo estaba en la cama, hubo un momento en que yo me quedaba así mirando hacia adelante y de repente aparecía así por la ventana, así al frente, que me quedaba al frente, aparecía un personaje y entraba con una velocidad impresionante, pero él no hablaba. Él se me paraba adelante y él no hablaba. Y se quedaba así mirándome. Y mientras me miraba, iba anotando. Y me volvía a mirar, iba anotando. Pero cuando en ocasiones me miraba, hacía como que una semisonrisa, como que se quería reír y me hacía una seña y seguía anotando. Y ya luego se iba con una velocidad impresionante. Y si tú nos pudieras describir este personaje, ¿cómo estaba vestido? Sí, era semejante a los hombres, era así como una falda así larga también, era algo sobrenatural. ¿Por qué digo esto? Porque sí se le veía la definición del rostro, sus ojos, su boca, toda la definición del rostro de un hombre realmente semejante a los hombres. Pero de mucho brillo también, era no tanto, quiero resaltar, no tanto como el brillo del Señor, no tanto como el brillo del Señor, pero sabía que era un ángel porque no era el brillo del Señor, pero sí era semejante así a los hombres pero lo veía muy alegre, siempre que entraba lo veía muy alegre y eso me impactaba y anotaba. Y Moisés, ¿este es el único ángel que tú has visto? Sí, he visto otros ángeles más, he tenido la experiencia de haber visto otros ángeles más y le doy gracias al Señor porque muchos me preguntan, bueno, ¿y cómo lo viste? Y me hacen esta pregunta, ¿y qué te dijo? ¿Cómo fue la conversación? Que en ocasiones no he tenido diálogo con ángeles. O sea, ha sido muy poco los diálogos. Los he visto con espadas desenvainadas, los he visto pasando incluso por mi casa, así al frente de la sala, pero muy pocos han sido los diálogos,
pero es algo impresionante. O sea que cuando nosotros oramos, clamamos, pedimos la intervención de ángeles, los ángeles están. Sí, sí, claro que sí. De hecho, la Biblia habla de los ángeles, es respaldado desde Génesis hasta Apocalipsis. Te vas a dar cuenta que la Biblia habla de los ángeles y que se aparecieron a muchas personas. Se le apareció incluso a Pedro, recuerdo, estando en la prisión, se le apareció y el ángel tomó a Pedro y le dijo, levántate. Las cadenas de Pedro se rompieron y sacó a Pedro de la prisión. Vemos otros tipos de apariciones de ángeles, incluso a María, la madre de Jesucristo, se le apareció el ángel Gabriel y vemos otras apariciones de ángeles. Realmente los ángeles existen, son reales. Que muchas personas no lo hayan visto no significa que no exista, son reales. Lo que recuerden, este camino es por fe, no es por vista. Lo más importante es que tú creas que Dios existe, que el Señor existe y que hay ángeles trabajando a tu favor, que ahora mismo hay ángeles trabajando a favor de nuestra nación, de nuestra vida y de Cuba y las naciones. Y quiero resaltar que todo este testimonio que está dando Moisés sucedió Centro Habana, PNR Zanja, Hospital Calixto García, y este testimonio está sucediendo como otros más en nuestra nación. Lo estamos sacando a la luz porque existen muchos canales, perfiles donde nosotros vemos que sucede en otras naciones, pero esto sucedió prácticamente aquí en lo que es Centro Habana, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Y tenemos todavía mucha tela por donde cortar, ya casi estamos llegando al final de la entrevista. Moisés no se nos puede ir de aquí sin que nosotros todavía lo exprimamos un poquito más, porque el Señor Jesucristo le dijo específicamente qué podía decir, qué no podía decir. Pero Moisés, pregunto yo, ¿qué abordó el Señor Jesucristo de la iglesia en Cuba, de su iglesia en Cuba, que tú sí nos puedas decir en cámara? Sí, a ver, la iglesia en Cuba, y cuando hablo de la iglesia también me refiero a hermanos que están en otras congregaciones, no en mi congregación local, sino en otras congregaciones desde Guantánamo hasta Pinar del Río. La iglesia en Cuba va a entrar en un proceso de adoración y oración muy fuerte. Muy fuerte. Viene un espíritu de adoración y de oración muy fuerte, que es lo que va a sacar a nuestra nación de la situación en la que hoy nos encontramos. Hay una situación, hay una crisis que hoy estamos viviendo, pero Cuba no va a quedar en esa crisis. Te digo, hay promesas de parte del Señor para nuestra nación y son verdaderas y certeras, son fieles las promesas. Cuba va a salir. Cuba realmente va a salir de esta crisis y de esta situación. Y la iglesia, entrando en adoración y en oración, va a ser posible que estas promesas del cielo se hagan manifiesto en la tierra de Cuba. O sea, concluyendo, podemos decir, dar la certeza a esa persona que nos está mirando que la solución para Cuba es Cristo. La solución para Cuba es Cristo. Tal vez muchas personas estén hoy en su corazón heridas y rechazando a Cuba, rechazando a nuestra nación, rechazando la manera en que nuestra nación tal vez es dirigida, pero realmente no se trata de algo natural, se trata de algo espiritual. Jesucristo todavía sigue siendo el rey de Cuba y el Señor de Cuba. Lo que sucede es que Cuba ahora mismo está pasando por un proceso donde tiene que reconocer que el único Salvador y el único Señor, quien puede libertarla y ayudarla, se llama Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes, dice la Biblia, y Señor de Señores. Pero a eso le decimos Rey de Cuba y Señor de Cuba. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la Biblia, en el que podamos ser salvos. Y ya Cuba tiene definida quién es su Dios. Ya Cuba tiene definida quién es su Dios. Su Dios se llama Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro Dios que pueda sacar a Cuba, a menos que Cuba se rinda, se postre y diga, Señor, sácanos, y el Señor va a responder, porque los intercesores, de hecho, que estamos a la brecha, parados en la brecha, estamos respondiendo, ya hay un clamor, ya hay una intercesión que se está moviendo, y hay una intercesión profética que se está moviendo ahora mismo en el mundo espiritual, que está haciendo que estas promesas ya se estén preparando. Incluso ángeles asignados ya están en relevo. De esto podemos hablar después, porque hay oraciones escudo
ahora mismo que se están tejiendo en el mundo espiritual. Y estos ángeles están pronto a hacer relevo con otros ángeles que van a entrar para que se concrete lo que falta en Cuba. Cuba sí va a salir. Muchos que no lo comprenden, no lo entienden o ya se han dado por vencidos. Cuba va a salir porque ha sido promesa de Dios y Dios me lo dijo. Dios me lo dijo, Cuba va a salir de esta crisis, de esta situación. Y viene por medio de la iglesia. No es mano de hombre alguno. Viene por medio de la iglesia. Dios va a ayudar a la iglesia y va a aprovechar el Señor que la iglesia ahora en este momento de adoración y de intercesión va a acudir a este llamado para entrar en un momento clave y cumbre, la iglesia unida. Porque me habló también sobre eso. Hay mucha desunión, pero la iglesia unida en adoración y oración va a sacar en el nombre del Señor Jesucristo a Cuba de la crisis. Estas son palabras que vienen concluyendo el testimonio, como les decía, de este evangelista Moisés. Podríamos seguir hablando con Moisés. Todavía yo quisiera seguirle haciendo preguntas. Sí, tengo. Hay todavía más temas con Moisés, así que si usted ha llegado hasta aquí, pida a Moisés que le vamos a dar todavía más Moisés. Y me gustan estas palabras que tú acabas de decir, que la solución es Cristo usando a su iglesia. Sí. O sea, que la iglesia en Cuba es el brazo que va a extender nuestro Padre para darle un cambio a esta gran nación que es Cuba. Moisés, agradecido porque... Quiero dar un detalle porque, de hecho, aprecio mucho a este cirujano general, Miguel Bernal, y en el Calixto García y a todo su equipo que me estuvo apoyando. Luego, después de la Clexiela y todo este proceso en sanidad y curación, él se acercó a mí y me llamó: Moisés, no te quería contar esto antes porque no quería que te asustara. O sea, ética de un médico, correcto, lógicamente. Y me dice: tu corazón se paró, tu corazón se detuvo. Y no se detuvo una sola vez, se detuvo 2 veces. Y dice, me cuenta Miguel que cuando el corazón se detuvo y él se percata, dice que él tomó las costillas mías y tuvo que abrirlas, de modo que le cupiera su puño. Y cuando entró entre las costillas, entró su mano, cogió mi corazón con su mano y empezó a darle masaje al corazón para que el corazón reviviera nuevamente. Obviamente ya me había quedado sin sangre, ya estaba desangrado. Recuerda que había caminado 4 cuadras y obviamente cuando un corazón se queda sin sangre, ya no hay latir, el corazón se detuvo. Pero él lo hizo. Dice que tomó aquel corazón y le empezó a dar masaje pero el corazón no respondió, se volvió a parar y volvió a hacer lo mismo. Hice como que abrió la costilla, metió la mano, no se dio por vencido y tomó mi corazón en la mano y empezó a darle masaje. Justamente era en ese momento, luego lo entiendo, que era que estaba muerto en el proyecto de que estaba muerto y el Señor se me había aparecido. correcto. Y todo lo que me estaba pasando en el mundo espiritual, que ellos no lo sabían. Pero Dios ya había dado la orden de que yo no debía morir. Así que usó ese médico y su mano para tomar mi corazón. No va a morir, dando señal, no va a morir y no va a morir y no va a morir. Y el corazón en un instante empezó a latir y a latir y a latir y luego entonces cerraron y aquí estoy. Dios me resucitó. ¿Cómo se llama el médico? Miguel Bernal, cirujano general del Calixto García. Bueno, Miguel Bernal, usted fue instrumento de Dios. Usted tuvo el corazón de este varón de Dios para que hoy, como otros días, estuviera dando este poderosísimo testimonio. Y yo, en mi propio nombre y en el nombre de Moisés, también me sumo a esos agradecimientos y esperemos que sea usted también canal de bendición para seguir salvando hombres y mujeres en nuestra nación que también necesitan de sus manos expertas. Moisés, para concluir, quiero que tú des una oración. Sabemos que eres evangelista, sabemos que eres intercesor, sabemos que Dios te resucitó a través del Señor Jesucristo. Has dado un testimonio que es una honra, no solo para mí, para todas las personas creyentes o no, del Evangelio, para que tengamos conocimiento de
el mundo espiritual como tú lo viviste, ¿verdad? Cerramos pues con la oración, que el Espíritu Santo ponga en tu mano, que tome el control de ti. Amén. Entonces oremos en el nombre del Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Dios, por este testimonio que tú mismo, Señor, has concretado para edificación de la iglesia en Cuba y las naciones. Señor Jesucristo, agradecemos este tiempo y este momento para gloria y honra tuya. Oramos, Dios Todopoderoso, para que este testimonio llegue, edifique, levante, anime, fortalezca a alguien que lo necesita, Señor. Alguien sea tocado, alguien sea bendecido, alguien sea ayudado, alguien sea animado, alguien sea sacado de la crisis, del afán, del dinero, alguien sea sacado de todas las cosas de este mundo que son pasajeras, Señor. Oro en el poderoso nombre de Jesús para que cadenas, ataduras, ligaduras se rompan y sean quebrantadas en el nombre de Jesús en esta nación. Señor, que tus puertas, Dios mío, como has dicho, se abran para esta nación, para ver a tu iglesia crecer en adoración y oración, porque lo que está a punto de acontecer, lo que está a punto de suceder en nuestra nación es grande. Los cielos están abiertos para nuestra nación. La Biblia dice claramente, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, y su nombre es Jesucristo. Cuba, eres salva por Jesucristo. Cuba, eres rescatada por Jesucristo. Cuba, eres liberada por Jesucristo. Cuba, eres bendecida por Jesucristo. Cuba, eres ayudada por Jesucristo. Cuba, eres fortalecida por Jesucristo. No te rindas, Cuba. Hay una iglesia que clama, hay una iglesia que ora, hay una iglesia que gime en el Espíritu por ti, porque está a punto de acontecer lo que Dios ha dicho que se va a concretar en nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesús, oro para que tu gracia, Dios mío, se expanda en esta nación, y cada hombre y cada mujer acuda al llamado, Dios mío, de orar, de interceder, de clamar, de evangelizar, porque bueno no es suficiente, como dijo T.B. Joshua, lo mejor aún está por venir. Gracias, Señor, gracias por cada oyente, gracias por cada familia, Dios mío. Bendigo en el nombre de Jesús cada mujer, cada hombre, cada joven, cada niño de esta nación y de las naciones, porque sé, Dios mío, que tú estás trabajando, modelando, Dios mío, tu gracia para con aquellos, Dios mío, que necesitan tu gracia y necesitan tu favor y necesitan tu ayuda. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Amén.